Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Bar Bakhtas aparece de sorpresa en el set de grabación de Yağmur Yüksel y la deja desconcertada. Una visita inesperada que lo cambia todo. Lo que ocurrió hoy en uno de los sets de rodaje más comentados del año dejó a todos con la boca abierta. En plena jornada de grabación, cuando el equipo se encontraba en plena acción y Yağmur Yüksel estaba preparando una escena clave, una figura conocida por muchos apareció sin previo aviso, Bar Bakhtas. El actor, que había mantenido un perfil bajo en las últimas semanas, decidió presentarse en el set sin anunciar su visita, generando un revuelo inmediato entre el equipo técnico y los presentes. La reacción de Yağmur Yüksel no fue la que muchos podrían haber esperado. Aunque en otras circunstancias esta aparición podría haberse interpretado como una muestra de cariño o nostalgia, lo cierto es que la actriz no pareció nada cómoda con la situación. Testigos en el lugar aseguran que su expresión cambió abruptamente al verlo, y que incluso pidió una pausa en el rodaje para poder hablar en privado con él. Solo quería verla un momento, la extrañaba demasiado, comentó Bar Bakhtas a un miembro de la producción, justificando así su sorpresiva visita. Sin embargo, según informaciones obtenidas de personas cercanas al entorno de Yağmur, esta no había tenido ningún tipo de contacto reciente con él y la visita resultó, cuanto menos, inoportuna. No me parece correcto que aparezca así, sin avisar, en mi lugar de trabajo, habría dicho Yağmur Yüksel a una de sus colegas durante el descanso que se tomó tras el incidente. Su tono, según se relata, era firme y algo molesto. Ella, que se caracteriza por su profesionalismo y concentración en el trabajo, se sintió visiblemente perturbada por lo ocurrido, lo que generó un ambiente tenso durante el resto del día. No es la primera vez que los nombres de Bar y Yağmur se entrelazan en rumores y comentarios. Aunque nunca han confirmado una relación sentimental de manera oficial, sus constantes interacciones en redes sociales y ciertas coincidencias han dado pie a todo tipo de especulaciones. Esta visita inesperada no hace más que avivar esas llamas. Un miembro del equipo técnico, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó, fue un momento muy raro. Todo estaba tranquilo y de repente aparece él. Yağmur se puso muy seria y claramente no quería que él estuviera allí. Otro miembro añadió, Bar parecía sincero, pero definitivamente fue un mal momento. Lo que sucedió después es aún más intrigante. Tras la breve conversación privada entre ambos, Yağmur regresó al set con una actitud distante y evitó todo tipo de preguntas de los medios que ya habían comenzado a circular por el lugar tras la difusión de la noticia. Bar, por su parte, salió del set con una expresión ambigua y sin hacer declaraciones adicionales. Aunque el día continuó con la grabación de las escenas restantes, la energía en el set claramente había cambiado. Las conversaciones entre los miembros del equipo se tornaron más discretas y muchos evitaban mencionar el nombre de Bar en voz alta. Algunos aseguraban que lo ocurrido no solo afectó el ánimo de Yağmur, sino también el ritmo general del rodaje. Uno de los asistentes de dirección confesó en privado, ella es muy profesional, pero se notaba que su mente estaba en otro lugar. La siguiente escena tuvo que repetirse varias veces porque no lograba concentrarse. No es común verla así. Por la tarde, los representantes de prensa que rondaban el set intentaron obtener declaraciones de la actriz. Sin embargo, su equipo de comunicación limitó el acceso y emitió un breve comunicado, la señorita Yüksel continúa comprometida con su trabajo. Hoy fue un día atípico, pero agradece el interés de sus seguidores y de la prensa. No habrá comentarios adicionales sobre visitas personales. La situación, como era de esperarse, explotó rápidamente en redes sociales. El hashtag #BarYağmur se convirtió en tendencia en cuestión de horas, y los fanáticos se dividieron en dos bandos, quienes veían el gesto de Bar como un acto romántico desesperado, y quienes consideraban su irrupción una falta de respeto a la privacidad y profesionalismo de Yağmur. Algunos usuarios en X, anteriormente Twitter, escribieron cosas como: ¡qué tierno lo de Bar! Se nota que aún la ama llorando. Eso no fue amor, fue egoísmo. No se aparece así en el trabajo de alguien que te importa. Dios mío, y si están juntos en secreto, esto parece una serie de Netflix en la vida real. Los programas de espectáculos de la televisión nacional también se hicieron eco del suceso. En el matinal más visto del país, la presentadora comentó con tono intrigado, no sabemos exactamente qué está pasando entre ellos, pero algo hay.
Y este tipo de acciones no suelen ser gratuitas. ¿Será que quiere reconquistarla, o quizás busca cerrar un capítulo pendiente? Mientras tanto, los representantes de Barbactas no ofrecieron declaraciones formales. Algunas fuentes cercanas al actor filtraron que se encuentra atravesando un momento emocional complicado y que, según ellos, su visita a Yamur fue impulsada por un impulso sincero de querer verla, sin otra intención. Los rumores sobre una posible reconciliación comenzaron a tomar fuerza entre los fans más entregados, pero quienes conocen a Yamur aseguran que no está interesada en revivir ninguna historia pasada. Ella está enfocada en su carrera. Este proyecto es muy importante para ella, y lo último que necesita es distracciones emocionales, comentó una amiga cercana bajo anonimato. El día siguiente, Yamur publicó una historia en Instagram con una cita críptica que muchos interpretaron como una indirecta: hay momentos que solo sirven para recordarte por qué cerraste ciertas puertas. El mensaje se viralizó rápidamente, reforzando la percepción de que la visita de Barb no fue bien recibida. En medio de todo este revuelo, los productores de la serie emitieron un comunicado oficial agradeciendo a la audiencia por el creciente interés en el proyecto y asegurando que la producción continúa sin interrupciones. No hicieron mención directa al incidente, pero dejaron claro que el equipo mantiene su enfoque en ofrecer un producto de alta calidad. Días después, nuevos detalles comenzaron a emerger. Una fuente cercana a Barr reveló que el actor había intentado comunicarse con Yamur en varias ocasiones antes de decidir ir personalmente al set. No lo hizo por impulso del todo. Había escrito, había llamado, no recibió respuesta. Fue su manera de decir: estoy aquí y quiero hablar. No obstante, para Yamur, la forma en que lo hizo fue el error. Hay canales apropiados para comunicarse. Esto fue una invasión, comentó en privado a su representante legal, quien evalúa si se tomará alguna acción formal en caso de que situaciones similares se repitan. A pesar de todo, la audiencia sigue aumentando y muchos se preguntan si, de alguna forma, este drama real influirá en la historia que Yamur interpreta en la ficción. Los guionistas, al parecer, no han descartado la posibilidad de incluir un arco narrativo inspirado en los acontecimientos recientes, aprovechando el interés mediático. Mientras tanto, Barr ha mantenido un perfil bajo en redes sociales. Su última publicación, una imagen en blanco y negro con la frase "a veces el silencio es la única respuesta que puedes dar", generó miles de comentarios y especulaciones. Algunos lo defienden, otros lo critican, pero todos parecen coincidir en algo: esta historia aún no ha terminado. Porque en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan, las emociones se esconden tras las cámaras, y cada mirada puede contener una historia que nunca se cuenta del todo. Y así concluye esta historia que aún tiene muchas preguntas sin responder. Queridas amigas, si les ha gustado este contenido y quieren seguir enterándose de todos los detalles y novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y dejarme en los comentarios qué opinan ustedes sobre la actitud de Barbactas y la reacción de Yamur Yüksel. Hasta el próximo video.